fuerte accidente con una persona fallecida se registró esta mañana en el oriente de la Ciudad de México, donde se vio involucrada una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. La persecución policíaca con intercambio de disparos se originó en el Periférico y Sur 20 en la colonia agrícola oriental de la alcaldía en Iztacalco, calles más adelante. Tras la huida de los agresores, que viajaban en un auto Aveo de color blanco, la patrulla MX-228N2 impacta a dos mujeres que circulaban en una motocicleta. Al perder el control de la patrulla, terminan incrustados en la parte posterior de una grúa estacionada. Varias ambulancias del ERUN llegaron al lugar junto con elementos de la policía capitalina para la asistencia de los lesionados. Dos helicópteros ambulancia del agrupamiento Cóndores aterrizaron en una base de la policía en Iztapalapa para el traslado de dos policías y una mujer civil lesionada a un hospital particular de la colonia en Juárez. Policías de tránsito implementaron un dispositivo de seguridad en el cruce de Sevilla y Avenida Chapultepec para el descenso de los helicópteros e ingresar a los lesionados al hospital, que se encuentra a unos metros del lugar. Personal de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de investigación arribaron al lugar de los hechos para el resguardo del cuerpo de una mujer que falleció por el impacto de la patrulla. Estos hechos se turnarán hacia la Coordinación Territorial en Iztacalco para el inicio de las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades. Los presuntos responsables en la persecución e intercambio de disparos hacia los oficiales de la policía se desconoce su paradero.